Misericordia de Benito Pérez Galdós, capítulo 9. No se había consolado aún la desventurada señora de la pena que el desatino de su hija le causara, y se pasaba las horas lamentándose de su suerte, cuando entró en Quinta Santoñito. La pobre señora no sabía si sentirlo o alegrarse. Triste cosa era verle soldado, con el chopo a cuestas. Al fin era señorito y se le despegaba la vida de los cuarteles. Pero también pensaba que la disciplina militar le vendría muy bien para corregir sus malas mañas. Pero por fortuna o por desgracia del joven, sacó un número muy alto y quedó de reserva. Pasado algún tiempo y después de una ausencia de 4 días, presentóse a su madre y le dijo que se casaba, que quería casarse, que si no le daba su consentimiento, él se lo tomaría. Hijo mío, sí, sí, dijo la madre prorrumpiendo en llanto, vete con Dios, y solitas venina, y yo viviremos con alguna tranquilidad, puesto que has encontrado quien cargue contigo y tienes ya quien te cuide y te aguante. Allá te vayas, yo no puedo más. A la pregunta de cajón sobre el nombre, linaje y condiciones de la novia, replicó el silbante que la conceptuaba muy rica y tan buena que no había más que pedir. Pronto se supo que era hija de una sastra, que pespuntaba con primor y que no tenía más dote que su sedal. Bien, niño, bien, le dijo una tarde doña Paca. Me he lucido con mis hijos. Al menos Obdulia, viviendo entre ataúdes, tiene sobre qué caerse muerta. Pero tú, ¿de qué vas a vivir? ¿Del dedal y las puntadas de ese prodigio? ¿Verdad? Como eres tan trabajador y tan económico, aumentarás las ganancias de ella con tu arreglo. Dios mío, qué maldición ha caído sobre mí y sobre los míos. Que me muera pronto para no ver los horrores que han de sobrevenir. Debe notarse la verdad ante todo, que desde que empezó el noviazgo de Antoñito con la hija de la sastra, se fue corrigiendo con sus mañas rapaces, hasta que se le vio completamente curado de ellas. Su carácter sufrió un cambio radical, mostrándose afectuoso con su madre y con Benina, resignábase a no tener más dinero que el poquísimo que le daban, hasta que en su lenguaje se conocía el trato de las personas más honradas y decentes que las de antaño. Esto fue parte de a que doña Paca le concediera el consentimiento sin conocer a la novia ni mostrar ganas de conocerla. Charlando con su señora de estas cosas, Benina aventuró la idea de que tal vez por aquel torcido sendero de la boda del mequetrefe vendría la suerte a la casa, pues la suerte ya se sabe, no viene nunca por donde lógicamente se le espera, sino por curvas y vericuetos increíbles. No se daba por convencida doña Paca, que sintiéndose minada con una melancolía corrosiva, no venía ya en la existencia ningún horizonte que no fuera ceñudo y tempestuoso, con hallarse ya las dos mujeres por la colocación de los hijos en mejores condiciones de reposo y de vida. No se avenían con su soledad y echaban de menos a la familia menuda, cosa en verdad muy natural, porque es ley que los mayores conserven el afecto a la descendencia, aunque ésta les martirice, les maltrate y les deshonre. A poco de celebrarse las dos bodas, trasladóse doña Paca de la calle de Almendro al Imperial, buscando siempre baraturas, que al fin y al cabo no le resolvían el problema a la Imperial de vivir sin recursos. Esto se había reducido a cero, porque el resto disponible de la pensión apenas bastaba para tapar la boca de los acreedores menudos. Casi todos los días del mes se pasaban en angustiosos arbitrios para reunir cuartos, cosas en extremo difícil ya, porque no había en casa objetos de valor. El crédito en tiendas o en cajones de la plazuela habíase agotado. De los hijos nada podía esperarse, y bastante hacían los pobres para asegurar malamente su propia subsistencia. La situación era, pues desesperada, de naufragio irremediable, flotando los cuerpos entre las bravas olas, sin tabla o madero a que poder agarrarse. Por aquellos días hizo la Benina prodigiosas combinaciones para vencer las dificultades y dar de comer a su ama, gastando inverosímiles cantidades metálicas. Como tenía consentimiento en las palazuelas, por haber sido en tiempos mejores excelente parroquiana, no le era difícil adquirir comestibles a precio ínfimo, y gratuitamente huesos para el caldo, trozos para las lombardas y repollos averiados, y otras menudencias. En todos los comercios para pobres, que ocupan casi toda la calle de la Ruda, también tenía buenas amistades y relaciones, y con poquísimo dinero
o sin ninguno a veces, tomando al fiado, adquiría huevos chicos, rotos y viejos, puñados de garbanzos o lentejas, azúcar morena de restos del almacén y diversas porquerías que presentaba la señora como artículo de mediana clase. Por ironía de su destino, doña Paca, afligida de diversas enfermedades, conservaba su buen apetito y el gusto de manjares selectos, gusto y apetito que en cierto modo venían a ser también enfermedad, en el caso de las más rebeldes, porque en las farmacias, llamadas tiendas de comestibles, nos despachan sin dinero. Con esfuerzos sobrehumanos, empleando la actividad corpórea, la atención intensa y la inteligente travesura, Benina le daba de comer lo mejor posible, y a veces muy bien, con delicadezas refinadas. Un profundo sentimiento de caridad la movía, y además el ardiente cariño que a la triste señora profesaba, como para compensarla a su manera de tantas desdichas y amarguras. Conformábase a ella con chupar algunos huesos y catar desperdicios siempre cuando doña Paca quedase satisfecha, pero no por caritativa, cariñosa, perdía sus mañas instintivas, siempre ocultaba a su señora una parte del dinero trabajosamente reunido y la guardaba para formar nuevo fondo y capital nuevo. Al año del casorio, los hijos, que habían entrado en la vida matrimonial con regular desahogo, empezaron a recibir golpes de la suerte, como si heredaran la maldición recaída sobre la pobre madre. Obdulia, que no pudo habituarse a vivir en cajas de muerto, enfermó de hipocondría, malparió, sus nervios se desataron, la pobreza y la negligencia de su marido, de que ella no se cuidaba, agravaron sus males constitutivos. Mezquinamente, socorrida por sus suegros, vivía en un sotabanco en la calle de la Cabeza. Muy mal abrigada y peor comida, indiferente a su esposo, consumiéndose en letal ociosidad que fomentaba los desvaríos de su imaginación. En cambio, Antoñito se había hecho hombre formal, después de casado, tal vez por obra y gracia de la virtud, buen juicio y laboriosamente de su mujer, que salió verdadera alhaja. Pero todos estos méritos que habían producido el milagro de la redención moral de Antonio Zapata no bastaban a defenderle de la pobreza. Vivía el matrimonio en un cuartito de la calle de San Carlos, que parecía el interior de una bombonera, y apenas se entraba en él se veía en toda una mano hacendosa. Para mayor dicha, en el que en otro tiempo perteneció a la clase de los llamados golfos, adquiría el hábito y el gusto del trabajo productivo y no habiendo cosa mejor en que ocuparse se había hecho corredor de anuncios. Todo el santo día le teníais como un azacán, de comercio en comercio, de periódico en periódico, y aunque de sus comisiones había que descontar el considerable gasto de calzado, siempre le quedaba para ayuda del cosido, para aliviar a Juliana de su enorme tarea en la Singer. Y que la moza no andaba en chiquitas, su fecundidad no era inferior a su disposición casera, porque el primer parto se trajo 2 gemelos. No hubo más remedio que poner ama. Y una boca más en la casa obligó a duplicar los movimientos de la Singer y las correrías de Antoñitos por las calles de Madrid. Antes de la venida de los gemelos, el exgolfo solía sorprender a su madre con esplendices y rasgos de amor filial, que eran las únicas alegrías saboreadas por la infeliz señora en mucho tiempo. Le llevaba 1 peseta, 2 pesetas o a veces medio duro, y doña Paca lo agradecía más que si sus parientes de Ronda le regalaran un cortijo. Pero desde que se posesionaron en casa de los mellizos, ávidos de vida y leche que había que formar con buenos alimentos, el dichoso y acendrado padre no pudo obsequiar a la abuelita con los sobrantes de su ganancia porque no los tenía, más que para dar estaba para que le dieran. Al contrario de este matrimonio, el de los funcionarios Luquitas y Obdulia, iba mal, porque el esposo se distraía por sus obligaciones domésticas y de su trabajo, frecuentaba demasiado el café y quizás lugares menos honestos, por lo cual se le privó de la cobranza de facturas de servicios mortuorios. Obdulia no tenía ni asomos de arreglo. Pronto se vio agobiada de deudas. Cada lunes y cada martes enviaba recaditos a su madre con la portera, pidiéndole cuartos, que doña Paca no podía darle. Todo esto era ocasión de nuevos afanes y cavilaciones para Benina, que amaba extrañablemente a la señorita de la casa, y no podía verla con hambre y necesidad sin tratar el instante de socorrerla según sus remedios. No solo tenía que atender a su casa, sino la de Obdulia, cuidando de lo que más preciso no faltase en ella. ¡Qué vida! ¡Qué fatigas horrorosas! ¡Qué pugilato! Con el destino, en las sombras tétricas de la miseria vergonzante,
que tiene que guardar el crédito, mirar por el decoro. La situación llegó a ser tan extremadamente angustiosa que la heroica anciana, cansada de mirar al cielo y la tierra, por sí, inopinadamente, caía algún socorro. Perdido el crédito de las tiendas, cerrados todos los caminos, no vio más arbitrio que continuar la lucha de poner su cara en vergüenza saliendo a pedir limosna. Y solo una mañana, creyendo que lo haría por única vez, y siguió todos los días, pues la fiera necesidad le impuso el triste oficio mendicante, privándola en absoluto de todo otro medio de atender a los suyos. Llegó por sus pasos contados, y no podía menos que llegar y permanecer allí hasta la muerte. Por la ley social o económica, si es que así se dice, mas no queriendo que su señora se enterase de tanta desventura, armó el enredo en el que había salido una buena proporción de asistencia en la casa del señor eclesiástico, alcarreño, tan piadoso como adinerado. Con su presteza imaginativa bautizó al fingido personaje, dándole para engañar mejor a su señora el nombre de don Romualdo. Todo se lo creyó doña Paca, que rezaba algunos Padre Nuestros, para que Dios aumentase la piedad y las rentas del buen sacerdote, por quien Benina tenía algo que traer a casa. Deseaba conocerle y por las noches, engañando las dos, su tristeza con charlas y cuentos, le pedía noticias de él y de sus sobrinas y hermanas, de cómo estaba puesta la casa y el gasto que hacían, a lo que contestaba Benina con detalladas referencias y pormenores, simulacro perfecto